Esta vez inicialmente estamos con la siembra de unos cambures, auyamas y cilantro. Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a su canal. El día de hoy, antes de comenzar, quiero agradecerles por este gran apoyo y por ayudarme a conseguir esta cifra tan importante como lo es la de 50.000 seguidores. Y es que hoy más de 50.000 personas ya conformamos la familia de Habla la Sociedad. Muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por ayudarme a convertir lo que comenzó como una idea en una realidad, en un proyecto que cada día toma más fuerza, y esto es gracias a su apoyo y gracias a la confianza que han depositado en este canal. Y seguimos adelante con la misma perspectiva y con el mismo objetivo del principio, que es seguir rompiendo el bloqueo informativo. Y qué mejor manera de celebrar estos 50.000 seguidores que haciéndole un homenaje a lo que ha significado este canal, que es desenmascarar al régimen de Nicolás Maduro. Y hablando de este tema, entonces comenzamos con el tema, valga la redundancia, del día de hoy. Y es que desde hace muchos años comenzó una crisis energética en Venezuela. Sin embargo, desde los últimos 9 años se ha tomado un repetitivo y vacío argumento como excusa de parte del régimen, que se llama por culpa de las sanciones. El día de hoy vamos a descubrir si realmente ha sido por culpa de las sanciones o por culpa de las malas políticas del régimen, no solamente de Maduro, sino de Hugo Rafael Chávez Frías. Comenzamos. Como ya lo mencionaba al principio, no solamente la crisis energética, sino la crisis generalizada se ha visto excusada por parte del régimen detrás de este típico, repetitivo y vacío argumento de por culpa de las sanciones, que por cierto, sanciones mal llamadas por el régimen de Nicolás Maduro como sanciones a Venezuela, cuando todos sabemos que estas sanciones es a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, inclusive a empresas privadas que han servido de aliados al régimen de Nicolás Maduro para el lavado de dinero, y esto también lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, ¿desde cuándo comenzaron las sanciones? Realmente la crisis energética comenzó a raíz de las sanciones. Vamos a colocarlo en pantalla y leamos juntos cuándo comenzó a suceder esto de las sanciones en contra de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo pueden leer? Dice: sanciones internacionales durante la crisis en Venezuela. Varias sanciones durante la crisis en Venezuela han sido aplicadas contra individuos por la comunidad internacional durante la presencia de Nicolás Maduro ¿durante la presencia de qué? De Nicolás Maduro, como respuesta a la represión de las protestas en Venezuela de 2014, 2017, 2019 y 2020, así como también las acusaciones de imposición desde el Ejecutivo de una asamblea constituyente, recuerdan, controlado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, una constituyente hecha a su medida para usurpar las atribuciones, competencias, funciones y potestad legislativa de la Asamblea Nacional de Venezuela y la celebración anticipada de las calificadas como ilegítimas elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, y las elecciones parlamentarias por la Asamblea Nacional Constituyente. Y no por casualidad hablábamos de esto el mismo día de ayer. Las sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, el Consejo Moral Republicano, integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, y Fidel Ernesto Vázquez, quien era secretario general de la disuelta Asamblea Nacional Constituyente. Miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad y empresas privadas acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, degradación del Estado de Derecho y represión de la democracia. En 2017, Venezuela pasaba por una hiperinflación. El Banco Central dejó de informar desde 2016 variables económicas. El país sufría una recesión económica desde el 2014 y los indicadores de riesgo país cayeron en default más adelante. Para marzo del año 2018, la oficina de Washington, fíjense, con números y todo, la oficina de Washington para Latinoamérica declaró que 78 venezolanos asociados con Maduro habían sido sancionados por diversos países.
En abril del año 2019, los Estados Unidos sancionó a más de 150 empresas, embarcaciones e individuos, además de revocar las visas a 718 individuos asociados con Nicolás Maduro. Las sanciones incluyeron el congelamiento de las cuentas y bienes de los individuos, la prohibición de transacciones con los mismos, confiscación de bienes, embargos de armas y prohibiciones de viaje. David Smolensky ha declarado que las sanciones se enfocan en Maduro y en las élites del chavismo, mientras que tenía poco impacto en los venezolanos promedio. Algunas personas dirán, bueno, pero es que si sancionaron 150 empresas, entonces las sanciones sí son contra Venezuela. Pero es que estas 150 empresas, entre ellas hay empresas fantasmas y las otras que sí son realmente constituidas estaban sirviendo al régimen de Nicolás Maduro para el lavado de dinero. Era necesario que fuesen sancionadas. Por cierto, hay que destacar la fecha en la que comenzaron las sanciones, año 2014. Ahora, fue en el año 2014 que comenzó realmente la crisis energética, que comenzaron estas medidas por parte del régimen de colocar estos racionamientos eléctricos. Pues veamos en pantalla si esto es totalmente cierto. Crisis energética de Venezuela. Se refiere a un periodo durante el cual el país experimenta un marcado déficit de generación de energía eléctrica que aparece desde mediados del 2009. Mediados del 2009 y ha continuado hasta la actualidad. Varias han sido las causas de la crisis que ocurrieron antes de 2009. La primera, el cambio de modelo de organización de las diferentes empresas eléctricas para el 2007 en un modelo centralista y la reforma de la primera ley eléctrica en el año 2004. Y aquí comenzamos a ver que cada una de las reformas que planteó Hugo Rafael Chávez Frías realmente no fueron para revolucionar, sino para involucionar. Toda política que implantó fue realmente para involucionar. Y no podemos comparar ni confundir chavismo con revolución. Revolución es llegar, cambiar un sistema y mejorarlo. Ellos lo que hicieron fue llegar para cambiar el sistema y hacer que todo en Venezuela involucionara. Así que plantearon realmente fueron políticas involucionarias. Entonces no podemos confundir. Seguimos. La segunda fue una prolongada sequía que ocasionó que el agua en el embalse de la central hidroeléctrica Simón Bolívar alcanzara niveles bajos. Todos recordamos esta época. Esto ocurrió durante una nueva ocurrencia del fenómeno climático de El Niño que se empezó a desarrollar desde julio de 2009. Aunque se tomaron diversas medidas para superar la crisis, una de las más polémicas fue de implementar un programa de racionamiento eléctrico en todo el país, excepto en la capital, Caracas. Recuerdan que todos decían, ¿y por qué en la capital no? Tienen miedo de que bajen los cerros. Hoy por hoy me atrevo a decir que más del 80% de los cerros de Caracas están en contra del régimen de Nicolás Maduro. Presten atención a esta palabra. Una polémica, una de las más polémicas fue de implementar el racionamiento. Esto deja claro que realmente los venezolanos no estábamos acostumbrados a vivir como se vive actualmente, que ya se ha normalizado, que se va la luz por muchísimas horas en todo el país y es normal. Ah, no, es que no había luz, no, como cosa rara no había luz. Fíjense que para ese año fue una de las decisiones más polémicas. Claramente lo expresa. Continuamos. En la capital de Caracas, que fue finalmente suspendido de manera oficial en junio de 2010 debido a la recuperación de los embalses por las lluvias y para no interrumpir la transmisión de la Copa Mundial de Fútbol de 2010. Aunque el 29 de agosto de ese año el embalse de Guri alcanzó su nivel óptimo de operación. La tercera, la falta de seguimiento a los proyectos de ampliación y potenciar las plantas termoeléctricas existentes. Presten la atención a esta tercera falta. La cuarta sería la falta de mantenimiento de las turbinas del Guri. Presten atención a esta también y sobre todo a esta última. Dice, y una quinta y última, la escasa presencia de profesionales y personal calificado que se salieron del sector ya sea por discriminación política en un régimen que siempre ha pregonado la inclusión, pura farsa y pura mentira como todo lo que ellos dicen, o falta de un mejor salario o traslado a otras empresas. Sin embargo, los cortes de electricidad se siguieron produciendo en el interior del país, aunque con menor frecuencia y duración. La situación de emergencia eléctrica decretada por el gobierno el 21 de diciembre de 2009 fue suspendida el 30 de noviembre de
2010. No obstante, el 14 de mayo de 2011, ok, ahí continúa. Les dije que le prestaran atención a la tercera y la cuarta falta, y sobre todo la quinta. Ya mencioné por qué. Porque este es un régimen que desde el régimen de Chávez han hablado de inclusión y toda esta sarta de mentiras que realmente se ha convertido en eso, en mentiras. Porque el que no piensa igual a ellos, lo excluyen, lo secuestran, lo apresan o lo desplazan. En los mejores de los casos, no, en el mejor de los casos, perdón. Ahora, cuando les digo que le presten atención a la tercera y la cuarta falta, es por lo siguiente. Fíjense que la tercera falta dice falta de mantenimiento, la tercera falla. Falta de mantenimiento a los proyectos de ampliación y potenciar las plantas termoeléctricas existentes. Esto se reduce a ¿qué? A presupuesto para poder potenciarlas. Y la cuarta falla era la falta de mantenimiento de las turbinas del Guri. Y para esto también se necesita presupuesto. Ahora la pregunta del millón es, fíjense, primero, las sanciones comenzaron en el 2014. Ya en el 2009 había una crisis energética. Pero vuelve la pregunta, ¿había presupuesto en Venezuela para aquel año para hacerle mantenimiento y también para hacerle seguimiento a los proyectos de ampliación y potenciación de estas plantas? Vamos a verlo. ¿Cuánto dinero había o cuánto era el precio del petróleo para estos años? Se los colocamos en pantalla y leemos juntos. Dice: en el presente documento se analiza la forma cómo ha impactado el alza del precio internacional de los hidrocarburos. Fíjense que dice internacional. Esto hablaba de cómo había afectado en aquellos años a algunos países el alza del precio del petróleo, que afectaba realmente a los países que no son petroleros, pero a los países que exportaban petróleo, obviamente, beneficiaba en la economía interna de los mismos, entre ellos, obviamente, Venezuela. En particular, de los derivados del petróleo en las economías de los países del Istmo centroamericano. De igual forma, se examinan las diferentes políticas y acciones que los países han puesto en práctica para paliar dicho impacto, tanto en las actividades económicas como en los sectores de la población más vulnerable. El análisis se centra en los años 2006 y 2008. ¿Y cuándo comenzó? ¿Cuándo fue el primer apagón? En el año 2007. ¿Y cuándo se toma la medida de racionamiento? En el año 2009. 2006 y 2008 son un año antes de cada uno de los acontecimientos respectivamente. En los precios, 2006 y 2008, en los precios del petróleo y sus derivados, alcanzaron los niveles más altos. La década de 1990 a 1999, presten la atención, se caracterizó por los bajos precios del petróleo, en promedio de 14 a 25 dólares por barril en términos nominales. Fíjense que para esa época fue el último mandato de Carlos Andrés Pérez, luego vino la presidencia esta provisional, luego agarra Caldera, y sin embargo, con estos precios tan bajos del petróleo, nunca en la vida se había presentado una crisis generalizada en el país como actualmente. Pero síganle prestando atención y sigan analizando cada una de las cosas que vamos leyendo. En el año 2000 se registraron alzas significativas al promediar un valor ligeramente superior a 30 dólares por barril. La tendencia alcista se afirmó durante el sexenio 2003-2008, el periodo más largo de crecimiento sostenido de los precios del petróleo, los cuales se cuadruplicaron durante dicho periodo. Se superaron muchas marcas históricas hasta que en 2008 el precio del petróleo rebasó por primera vez los 100 dólares por barril. A pesar de haber empezado a ceder a partir del mes de agosto de 2008 los precios del petróleo en promedio y en términos reales, es decir, al deflactar la inflación, sobrepasaron por primera vez su máximo valor histórico registrado durante el choque petrolero de 1980. Ok, los que quieran seguir leyendo esta redacción pueden colocar en pausa y leer hasta el final. Sin embargo, entonces fíjense si para ese entonces había o no había presupuesto en Venezuela. Y es que de hecho es reconocido hasta por los mismos opositores que esa fue la mejor época para la industria petrolera en Venezuela. Había mucha, de hecho la califican como la mayor bonanza petrolera de la historia del país. Y en el año 2007, y esto fue del 2003 al 2008, y en el año 2007 hubo el primer mega apagón.
Y en el año 2009, Chávez estaba decretando el racionamiento. ¿Y qué pasó con esa plata? Por eso es que muchas personas a veces me dicen y me comentan, no hermano, pero es que no puedes atacar a los chavistas porque yo personalmente hoy no estoy de acuerdo con Maduro, pero sí soy chavista y me sigo identificando con Chávez. Pregúntese, o sea, apártese en un momento de su creencia, de esa que le implantaron y que lo engañaron, así como a nosotros nos engañó Guaidó. A ustedes los engañó Chávez. Sepárense un momento de todo eso que ellos le decían y vean la realidad. ¿Dónde está ese dinero? ¿Se han preguntado? ¿Dónde está la plata? Pero sigan prestando atención porque hay muchísimas cosas que todavía necesitan saber. Una de las cosas que más llama la atención actualmente es que fíjense que esto ha terminado en la degradación de absolutamente todo, inclusive de las Fuerzas Armadas. Y una de las más representativas o más elegantes eran la de los aviadores. ¿Y qué están haciendo los aviadores hoy en día? Y no se muevan porque vamos a terminar de demostrar cuáles son las razones realmente de la gran crisis generalizada en Venezuela, que no precisamente es por culpa de las sanciones. Vean qué están haciendo en este momento las fuerzas de aviación. Bueno, mi comandante general, nos encontramos acá en el Grupo Aéreo de Transporte número 6. Histórico de la patria, el fortalecimiento del sistema agroproductivo. Estamos dando una formal a esta siembra de producción agrícola de los Pegasos. Esta vez iniciando la siembra de unos cambures, auyamas y cilantro, dando así o fortaleciendo el ecosistema, la preservación de la vida en el planeta y la especie humana. Ok, muchas personas dirán, quizás, vale, pero es que entonces para ti también es negativo hasta que estén sembrando. Miren, yo les voy a decir algo. Zapatero a su zapato. No es que a mí me parezca negativo que la gente siembre. De hecho, no me parecería negativo que realmente emplearan un plan para los agricultores, pero que en ese plan también se les dieran las herramientas para que pudieran transportar sus cosechas a los países donde deben distribuirlas. Pero es que me parece un descaro que entonces pongan a los aviadores a sembrar cambur y los agricultores, que son los que realmente se dedican a ese negocio, hoy no tienen las herramientas para repartir sus cosechas, como ya decía, en los distintos estados porque no hay gasolina. Otra cosa que me parece bastante doble moral de su parte es que quieran dar el mensaje de el que siembra un árbol, siembra una planta, siembra vida. Mientras que no les interesa cómo se está dañando nuestro ecosistema en el oriente del país, porque tanto los indígenas como fuerzas extranjeras están explotando y dañando nuestro ecosistema por conseguir los recursos naturales de nuestro país. ¿Y quieren que se los demuestre? Por supuesto que sí. Ok, acá está. Depredación minera frente a los ojos del Tepuy y Roraima, por María Ramírez Cabello. Para quien quiera leer este documento completo, pues ya sabe cómo buscarlo. Aunque oficialmente está fuera del arco minero del Orinoco, en más de 1000 hectáreas del Parque Nacional Canaima también se busca oro. Indígenas de la Gran Sabana forzados por la crisis humanitaria creada por quién, por el régimen de Nicolás Maduro, participan en una actividad que amenaza uno de los rincones más biodiversos de la Tierra y patrimonio mundial declarado por la UNESCO. ¿Y esto a quién se le debe? Entonces, por eso digo, me parece doble moral. Entonces coloquen a aviadores a sembrar, mientras que los agricultores pasan trabajo. Me parece doble moral que quieran mandar el mensaje del que siembra plantas, siembra una vida, cuando están permitiendo que hagan desastre en Venezuela, en nuestro pulmón, que estén dañando nuestro ecosistema. Y son solamente los indígenas, como ya lo decía, también son fuerzas extranjeras. Y obviamente que tenemos las redacciones. Por cierto, una es la redacción de Plaza Pública, y dice: China revela valiosa información minera
en Venezuela. Redacción de cuándo? 26 de febrero del año 2013. Tenemos que hacer memoria y saber que ya para ese entonces Hugo Rafael Chávez Frías tenía 2 meses que no aparecía en pantalla y de hecho más nunca apareció en diciembre, 8 de diciembre del año 2012. Fue su última aparición cuando sugirió que todos depositaran su confianza en Nicolás Maduro. Qué gran error del pueblo venezolano. Bueno, de parte del pueblo venezolano. Redacción del 26 de febrero del 2013. El gobierno de Venezuela negoció la prospección y mapeo de las reservas minerales del país con una firma estatal de China, uno de los mayores consumidores de materias primas del mundo, mediante un convenio que la oposición y expertos cuestionan por entender que deja expuestos valiosos recursos naturales. ¿Qué tenía que hacer China? Pero espérense que ahorita ven la otra reacción. Espérense que me desahogue un poquito. ¿Qué tenía que hacer China haciendo un mapeo de las riquezas de Venezuela? Y es que acaso en Venezuela no hay expertos en la materia para que hagan este mapeo. Pero entonces ellos dijeron que no, por Dios, era simplemente... Es más, vamos a leer la segunda parte de la redacción. No hay ningún argumento para decir que realmente todo lo que está pasando en Venezuela es por culpa de las sanciones, porque realmente ha sido todo por culpa de su mala política, una política criminal que han empleado realmente en nuestro país. Ahí se las coloco en pantalla. Esta es la segunda parte de la redacción. Por Humberto Márquez. El ministro del Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, para ese entonces, recuerden que en estos días confirmé, de hecho, en el programa de Citgo, que él estuvo hasta el año 2014. Este fue uno de sus últimos desfalcos, ¿no? De sus últimas colaboraciones con el régimen. Explicó que el mapa minero que se levantará servirá para la exploración, certificación y cuantificación de los recursos minerales del país. ¿En serio? Y para formar en los 5 años de su vigencia a unos 400 técnicos venezolanos para que sean custodios de los datos que compile el consorcio chino CITIC Group. Ahora pregunto, Venezuela, mejor dicho a preguntar, Venezuela no tenía profesionales realmente en la materia. ¿Por qué tenían que traer a China? Ya vamos a ver por qué. Hasta ahora no se menciona oficialmente que el conocimiento que obtendrá China sobre la riqueza minera venezolana implique prerrogativas o ventajas para su explotación en el futuro. Pero en el paralelo con el acuerdo de prospección, Citigroup ya recibió la concesión de explotación de las Cristinas. Recuerden que también lo hablamos, ¿no? Esto de Cristolex, que así lo pronuncia el presidente de Citgo, que después expropió precisamente ya había expropiado Hugo Rafael Chávez Frías precisamente para hacer esta marramucia. Ven cómo ya todo va tomando sentido, ¿no? Un conjunto de minas de oro que desde la llegada del gobierno en 1999 de Hugo Chávez pasó por las manos de las firmas canadienses Placer Dome, Vanessa Ventures y Cristolex y de la rusa Rusoro. El yacimiento Las Cristinas en el sudoriental región de Guayana tiene reservas probadas y probables por unos 20 millones de onzas, valorables en unos 32 mil millones de dólares, según la cotización actual del metal en el mercado de New York. Eso era para el año 2013. ¿Qué les parece? Entonces, ven por qué me parece doble moral. Y nuevamente me parece hipócrita estos que están haciendo cuando realmente han empeñado el país y no les ha interesado ni la deforestación, ni que se siga dañando nuestro ecosistema, no les ha interesado que saqueen nuestro país. ¿Saben por qué? Porque empeñaron a Venezuela. Y tanto que hablan de soberanía, de que no entregaremos el país al imperio. No, es que ellos se los entregaron a los rusos. Se los dije en estos días cuando expuse el tema de Citgo. Nicolás Maduro hipotecó sin solicitar a la Asamblea Nacional legítima, escogida en el año 2015. Y sin embargo, sin solicitarlo, hipotecó el 100% de las acciones de Citgo. Y hoy culpan a la oposición, la falsa oposición, pero tampoco es culpa de ellos. No fue culpa de ellos, fue culpa de que él hipotecó el 100% de las acciones de Citgo. Entregaron el país a Rusia, entregaron el país a China, nuestras riquezas.
pues que Venezuela solamente podría vivir del petróleo. Pero, como les dije, vamos a ver por qué permitieron entonces que fuese China realmente quien entrara a hacer este mapeo. Vean esta belleza, vamos a leerlo juntos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de China, Xi Jinping, en una visita del primero a Pekín en 2015 en busca de financiamiento. La desaceleración china que tanto preocupa al mundo no ha afectado las inversiones del gigante asiático en América Latina por conveniencia. No, fíjense, esto fue 2 años después de que se le autorizara a ellos a hacer el mapeo, ¿no? Y vieron que habían por lo menos 32.000 millones de dólares y todo esto, ¿no? En 2015, la región recibió la mayor cantidad de financiamiento de bancos estatales de los últimos 5 años y la segunda más grande desde que se materializó a principios de siglo el interés chino en Latinoamérica. Y según Diálogo Interamericano, una organización de sede en Washington, los casi 29.000 millones otorgados por la banca estatal china el año pasado, 19.000 millones más que en el 2014, superaron los préstamos conjuntos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 29.000 millones y fueron 19.000 millones más de lo que se le había prestado ya en el año 2014. Es decir, 29.000 millones más 10 ya iban 39.000 millones. Pero ¿cuál era la deuda para el año 2019 real? La deuda real para el año 2019 de Venezuela con China. Vean si realmente, como ya lo dije, empeñaron nuestro país, entregaron nuestro país. Simplemente porque les dio la gana de estafar a nuestra nación. Pero entonces dicen que los estafadores de la nación son otros. Ahí se los coloco según la redacción de El País. Y si quieren me dice que tampoco es un portal serio. El País. China y Venezuela, una relación basada en la deuda. Pekín ha prestado a Caracas en la última década unos 54.000 millones de euros. Ni siquiera de dólares. De euros. De los que el gobierno latinoamericano aún le debe 1/3. La relación entre ambos no pasa por su mejor momento. Porque China desde hace años ya está diciendo, bueno, yo necesito que usted me pague lo que me prometió. ¿Ustedes creen que allá solamente están los indígenas? ¿Realmente creen que solamente están los indígenas? Ustedes no saben cuánta información realmente hay, pero no he podido conseguirla así de primera mano. Hay chinos explotando nuestros recursos naturales porque este régimen empeñó nuestro país, como ya lo he mencionado. Hay bases militares rusas en Venezuela, pero hablan de soberanía. Hay militares cubanos que son superiores a militares venezolanos. Nuestros militares se subordinan a fuerzas extranjeras por órdenes de Hugo Rafael Chávez Frías en principio y ahora por órdenes de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de Padrino López. Esa era la soberanía que buscaban. Entonces ahora pregunto, después que he mostrado todo esto, porque ya con esto terminamos, y voy a terminar con esa imagen para que se les grabe. Fue culpa de las sanciones, la crisis energética en Venezuela. Las sanciones empezaron en 2014. Y Hugo Rafael Chávez Frías, aún en la época de la mayor bonanza petrolera, dejó que el sistema energético en Venezuela colapsara y se quebrara prácticamente. Hoy, después de 15 años, desde 2007 hasta el 2023, después de 15 años, seguimos sufriendo los embates de la política involucionaria que con toda conciencia Chávez implantó en Venezuela. Y que con toda conciencia Nicolás Maduro siguió en Venezuela. Y de manera más criminal, Nicolás Maduro se encargó de empeñar a nuestro país, de terminarlo de empeñar, de terminarlo de entregar. Y es por eso que Venezuela hoy vive lo que está viviendo a nivel económico. Y es por esto que necesitamos cambiar. Si necesita más motivos para salir a votar, entonces siga viendo hablar a la sociedad, porque vamos a seguir sacando motivos día tras día para cambiar la realidad actual. No me queda más nada que decirles. Será hasta la próxima. Esto fue
habla la sociedad.